Hola a todos, yo soy Wendy y en el video de hoy quiero que me acompañes mientras hago una limpieza de rutina en mi casa. Como suelo hacer, he dejado los mantelitos en remojo en agua con lejía para quitar manchas y restos de comida. Sé que así se limpian mejor y vuelven más blancos, listos para volver a usar. Es una forma sencilla y efectiva de cuidarlos. Los enjuago bien y luego los cuelgo afuera a secar. Solo necesitarán entre 15 y 20 minutos para secarse y volver a guardarlos. He despejado el fregadero de los utensilios usados en el desayuno. Y después de vaciar la lavavajillas, puedo decir que por ahora he terminado en la cocina. Me siento satisfecha porque estoy ordenando todo, y así la cocina estará más limpia y ordenada. Me da una sensación de tranquilidad saber que todo está en su lugar y que puedo dedicarme a otras cosas con más serenidad. Hoy, después de comer, no pude resistir. Desmonté los fuegos y las rejillas del fogón para hacer una limpieza más profunda. En esta ocasión, aparte de las esponjas habituales, dejé las rejillas y los quemadores rociados con espuma para limpiar hornos y barbacoas durante unos 15 minutos, para que la espuma actuara bien y ayudara a disolver costres de grasa vieja. Quería eliminar toda la grasa dura que se había acumulado con el tiempo. Para ayudar aún más, también rasqué con una espátula para quitar las partes más difíciles. Al final, la estufa no quedó como nueva, pero sí más limpia, y me alegré de haber dedicado tiempo a esta tarea.
Todas las mañanas, siempre que puedo, dejo que las habitaciones de la casa tomen un poco más de aire para renovar el ambiente y respirar mejor. En esta ocasión, quiero hacer un poco más, quitar pelos y polvos usando el rodillo adhesivo. Así la cama estará más limpia y fresca. Antes de hacer la cama, dejaré que circule un poco más de aire rociando una mezcla de agua, suavizante y alcohol que tengo siempre a mano. Es un pequeño hábito que me hace sentir mejor. También hago lo mismo en la habitación de mi hija, porque quiero que tenga un espacio limpio, perfumado y que le transmita la calidez de un hogar ordenado y cuidado. Preparo la ducha para limpiarla con una mezcla de Cif en crema y Cif antical, con ácido cítrico y eucalipto, porque quiero que quede realmente brillante y con un aroma fresco. Luego, con ayuda de cepillos, especialmente el eléctrico, limpiaré cada rincón y grieta, para eliminar hasta la suciedad más escondida. Más adelante, quitaré las juntas para limpiarlas bien, ya que lo necesitan y merecen atención. Cuando termino, enjuago todo con agua caliente y seco con cuidado, para que no queden marcas de agua que puedan estropear la limpieza. Nunca olvido limpiar también el borde superior de la ducha, porque allí se acumula mucho polvo y quiero que todo esté limpio y brillante.
La otra parte, los sanitarios, los limpio todos los días y al ver que no necesitan tanto, continúo con mi rutina. Ahora hago una lavadora con ropa oscura. Me aseguro de poner la cantidad adecuada de detergente y escojo un ciclo rápido. Cierro completamente la ventana y vuelvo a hacer las camas. Chicos, si les está gustando este video, los invito a suscribirse al canal y dejarme un me gusta. Si quieren, también pueden dejar un comentario saludando. Así sabré que les gusta este tipo de contenido y que interesa. Es importante para mí saber que voy por un buen camino y que lo que estoy compartiendo les gusta de verdad. Gracias de corazón a todos los que están ahí y han llegado hasta aquí. Estos días, durante las festividades de Pascua, estamos todos en casa y creo que es importante hacer un poco de provisiones de meriendas y alimentos varios, para tener siempre algo delicioso que comer cuando queramos. También hemos comprado huevos hervidos de colores para alegrar y dar color a una ensalada. Es bonito poder tener todo lo que necesitamos a mano. Así podemos disfrutar de estos días con tranquilidad y sin preocupaciones. La primavera también es bonita para disfrutar de comidas de temporada. Para un almuerzo tranquilo, he decidido preparar unos tomaticos al horno. Me gustan mucho porque son fáciles de hacer y tienen un sabor dulce e intenso. Quiero acompañarlos con unas tostadas. Así el plato será aún más sabroso y rápido de preparar. La receta estará en la descripción, aunque estoy segura de que muchos de ustedes ya la conocen, porque es una forma sencilla y deliciosa de gustar los sabores frescos del verano y de la primavera.
Esto es todo por hoy. Buen apetito si están comiendo como nosotros. Me alegra compartir estos momentos de relax y limpieza. Por ahora, me despido y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. ¡Chao!